pero en todo el Señor se glorificó. ¿Sabes? Después de esto, empieza a ver el deseo de venirme a Guatemala, de predicar la palabra. Empiezo a sentir la necesidad de aquellas personas que me conocieron aquí en Guatemala como homosexual. Empiezo a sentir la necesidad de predicar el evangelio. Empiezo a sentir la necesidad de mis amigos llevarlos a Cristo, aquellos que yo conocía, aquellos que cortaban cabello. Y vengo y me voy a un retiro. Y en ese retiro le digo: Padre, yo quiero que tú me hables, que me digas si he de regresar a Guatemala. Y en ese retiro empiezo a ver lo sobrenatural de Cristo. Llega una hermana que hablaba inglés y me dice en inglés que era necesario, que el Señor decía que debía regresar a mi país, que mi familia iba a venir a los pies de Él. Y me dice esta persona, me dice que el Señor se iba a glorificar en mí, que el Señor iba a llevar su gloria a través de mí, que iban a venir a sus pies muchas personas que aún solo me conocían, que solo me habían visto como homosexual, que nunca me habían tratado. Y me dijo: cuando regreses, el Señor te va a entregar tu negocio en tus manos. Y mira, cuando regreso a los 3 días, llamo a la dueña del salón que yo le había vendido y le digo: Margarita, estoy en Guatemala. No, le digo: Margarita, le digo, ¿cómo está? Y me dice: ¿cuándo regresa? Le digo: ya estoy aquí, tengo 3 días de haber regresado. Venga, trabaje conmigo. Le digo: no, voy a poner mi salón de belleza. Me dice: no sea malo, trabaje 8 días para mí. Y digo, y trabajo 8 días para ella. Le llevo la palabra, le comparto. Ella mira las grandes cosas que Dios había hecho en mi vida. Y a los 8 días me dice: ¿sabe qué, Giovanni? Ya no quiero el salón, quédese con el salón. Ya no lo quiero, me dijo. Quédese con el negocio, no me dé ningún centavo. La gloria sea para Dios. Y de esa misma manera Satanás empieza a obrar en mi vida. De esa misma manera Satanás envía dardos a mi mente y me dice: ninguna mujer se va a fijar en vos cuando sepan tu testimonio. Ninguna mujer va a saber cuando sepan que fuiste homosexual, querer andar con vos. Y una vez estaba yo orando, mi hermana me había corrido de su casa. Estaba yo orando en la madrugada y le digo: Señor, yo no tengo un hogar a donde ir, no tengo una casa, no tengo una familia, no tengo hijos que me esperen. ¿Por qué, Señor? Le empecé a decir, sin saber que el mismo Espíritu Santo me estaba guiando en oración a pedir por mis necesidades. Y viene mi madre, viene mi misma hermana con la que me peleé, y me llama el otro día y me dice: Giovanni, me dice. Y le digo yo no quería contestarle. Yo, cuando oí su voz, sentí un rechazo y dije: no, yo soy un hijo de Dios, no debo de actuar así. Y le contesté: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? Y me dijo Giovanni, me dijo: mi mamá estaba orando en la madrugada y me dijo, y el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo que te regalara la casa que hay en la Kennedy. Y viene mi madre y me dice: te la regalo, pero hoy mismo tienes que hacer el trámite de la escritura a tu nombre. La gloria sea para Dios. Y tengo mi casa y empiezo a trabajar en la iglesia donde estábamos, en un grupo evangelístico, y vamos a la colonia Limón, la primera campaña que se hizo, y dando mi testimonio ahí, llevando la palabra de mi Señor ahí, declarando lo que el Señor había hecho conmigo, las grandes cosas, dando el testimonio de mi vida. Ahí estaba parada mi esposa. Ahí estaba parada la esposa que el Señor tenía para mi vida. Ahí estaba mi donia. Ahí estaba mi ayuda. Ahí estaba la varona que el Señor tenía para mi vida. Gloria sea al Señor. De ahí una hermana de la iglesia que empieza a trabajar conmigo en el salón invita a mi novia, a la que no era mi novia todavía, la invita, y ella llega al salón. Ella asistía a la iglesia donde yo iba, pero como había muchos miembros no nos conocíamos. Y ahí la conozco, y ahí es donde el Señor me muestra, me empieza a hacer sentir amor hacia esta persona.
Y saben, el Señor se ha glorificado tanto en mi vida que fuimos novios 2 meses. El 31 de diciembre del año 2001 nos estábamos casando. Ese 31 de diciembre nos estábamos casando, bendito sea el Señor. Al año nació mi primer hijo varón, Sonny Aarón. A los 3 años nace mi segunda hija, Sheida Alejandra. Y yo quiero decirles realmente que el Señor cambia, restaura y liberta. Yo quiero decirles de que hay un Dios de poder, porque el diablo vino a robar, destruir y matar, pero Él vino a limpiar, a restaurar. Él vino a dar su vida por nosotros, aleluya. Quiero decirte aquí, a ti que estás escuchando este testimonio, no importa qué pecado estés practicando, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea el robo, el asesinato, la homosexualidad, el lesbianismo, no importa qué pecado sea, ya sea la mentira, ya sea que estés hurtando, cualquier pecado te separa de la presencia de Dios. El pecado divide, pero el Señor vino a rescatarnos. Él vino a dar su vida, Él derramó su sangre en la cruz. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a limpiarte. Él te está llamando. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere restaurar tu vida. A ti que estás escuchando en este momento, a ti que le estás siendo infiel a tu esposa,